Deben de conocer la resistencia natural de las bacterias. Esta es la tabla de resistencia natural de las enterobacterias específicamente. ¿Por qué? Para que no confundan la resistencia natural de las enterobacterias con mecanismos de resistencias adquiridos o cromosomales. Por ejemplo, en el caso de Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca y Klebsiella varicola, ella es resistente natural a ampicilina y a tircarcilina. Normalmente en el antibiograma no se le deberían de colocar los discos que ya se conoce resistencia natural, porque eso ya es una información que debe ser conocida por todo el personal, tanto de laboratorio como médico. Sin embargo, en mi experiencia, yo a veces uso los discos que son resistentes natural para confirmar el diagnóstico de la bacteria. Ejemplo, si yo tengo duda de que si es una Klebsiella, yo le coloco un disco de ampicilina o, mejor dicho, en mi caso yo uso un disco de ticarcilina y debe darme resistente. Simplemente lo uso como control, más no lo voy a reportar en el resultado final del antibiograma. Simplemente es para un control interno de laboratorio. En el cuadro también vamos a observar que hay bacterias que no presentan resistencias a los beta-lactámicos, como en el caso de Escherichia coli. En el caso de Proteus mirabilis, no tiene resistencia intrínseca a las penicilinas ni a las cefalosporinas. Y en el caso de Salmonella y Shigella, tampoco presentan resistencia intrínseca a los beta-lactámicos. Es decir, que si ustedes ven que hay una resistencia en el antibiograma en una de estas bacterias, es porque sí tiene un mecanismo de resistencia, porque naturalmente ellas son sensibles a este tipo de antibióticos. En el caso de Klebsiella, ella tiene una resistencia intrínseca tipo BLEA del subgrupo SHB1, es intrínsecamente resistente, o sea, ella les va a dar en el antibiograma ese patrón de resistencia natural. También están las resistencias naturales en el caso de ANSE cromosomales, que son resistencias innatas, lo presenta Ciclobacter fraudi, el complejo Enterobacter, Klebsiella aerógenes, Morganella morgani, Serratia marcense, presenta un ANSE cromosomal innato. O sea que sí o sí la bacteria le va a dar ese tipo de resistencia. Pero eso es ya una información conocida, no tienen por qué reportarlo, simplemente reportan el tipo de bacteria en caso de no presentar una segunda resistencia, se podría decir así. Si no presenta si aparte de la resistencia natural que presenta la bacteria, presenta una segunda resistencia, esa sí la deben de reportar. En el caso de Proteus, como pueden ver aquí, Proteus tiene una resistencia disminuida al imipenem. Esto es de forma natural. Tanto Proteus mirabilis, Morganella morgani, Proteus penneri, vulgar, Providencia reggeri, Providencia estuardo, porque tienen una SIN, como pueden ver, hay varias notas, si consultan el CLSI, hay varias notas donde presentan una SIN elevada para imipenem por mecanismos que son distintos a las carbapenemasas. El hecho que presenten una SIN elevada o un halo de inhibición de resistencia, eso es una resistencia natural que presentan este grupo de bacterias a este tipo de carbapenem exclusivamente, más no quiere decir que sea una carbapenemasa. No la vayan a reportar como mecanismo de resistencia a carbapenemasa y vayan a colocar como resistente todos los anteriores. O sea, no es que van a colocar Proteus mirabilis con mecanismo de resistencia a carbapenem y van a colocar ampicilina, moxicilina
Ampisubaltán, ticarcilina, las cefalosporinas, todo resistencia. No, es una resistencia natural que presenta este tipo de bacterias. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta los mecanismos naturales para que no confundan la resistencia natural de cada bacteria con mecanismos de resistencia, que son diferentes. Los mecanismos de resistencia son los que ellos adquieren o somos capaces de inducir en el antibiograma, que es lo que hace que en verdad la bacteria sea resistente al tratamiento que le estamos dando al paciente. Es muy diferente a las resistencias naturales porque ya son conocidas y sabemos que ese tipo de antibióticos no se le puede dar al paciente en el caso de los médicos que son los que recetan. Y nosotros sabemos que las resistencias naturales no se deben de probar en el laboratorio. O sea, no tiene caso, por ejemplo, que ustedes a Proteus mirabilis le vayan a colocar en el antibiograma las tetraciclinas, una de ellas, porque le va a dar resistente. Igual, Proteus es resistente a la nitrofurantoína. En los cultivos de orina, específicamente, ustedes normalmente se utiliza nitrofurantoína para el tratamiento de ITU. Igual, si es un Proteus, ustedes lo pueden dejar porque hay otros antibióticos que también se utilizan para orina, pero como les mencioné, los pueden dejar para verificar si en verdad es un Proteus mirabilis o no, simplemente como control. Pero normalmente no se tiene que reportar ni utilizar en el antibiograma los discos que sabemos que naturalmente son resistentes porque es pérdida de material, principalmente. Sin embargo, si ustedes quieren y colocan una nota en el resultado diciendo, recuerden que en el caso, siguiendo el ejemplo de Proteus, es resistente naturalmente a esto, no utilizar, lo pueden hacer, ya eso queda a criterio de cada laboratorio. Pero según las normas de CLSI, lo que se conoce como resistencia natural, ya establecido, no tienen por qué reportarlo ni utilizar los discos en el antibiograma. En el caso de este grupo, no quiere decir que también seguimos con el ejemplo de Proteus, no quiere decir que Proteus es una carbapenemasa, como les dije. También él tiene la resistencia intrínseca natural de que son resistentes a, les mencioné, por ejemplo, el mirabilis es resistente natural a nitrofurantoína, a la colistina, a la tigerciclina, a la tetraciclina, igual que todo el grupo de Providencia y Proteus. No quiere decir que por eso le vayan a malgastar recursos y lo vayan a llevar a biología molecular porque resulta que es resistente a todo, pero es sensible. Entonces ustedes van a sospechar que tiene un mecanismo de resistencia porque aparece sensible a las cefalosporinas, a los inhibidores de beta-lactamasa, resistentes a las cefalosporinas y resistentes a una disminución en la resistencia del imipenem y a la tigerciclina. No. Por eso es importante que sepan diferenciar la resistencia natural de los mecanismos que en verdad adquieren las bacterias durante su evolución.